tardes para todos los que me siguen para mi canal de YouTube. Hoy es un honor, es mi primera entrevista europea. Hoy voy a entrevistar al gran maestro español Iván Salgado López. Hola Iván, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, naciste el 29 de mayo de 1991, Así es. bajo el reinado de Gary Kasparov. Sí, todavía estaba Gary por ahí. Sí, en pleno auge. Sí, Bueno, efectivamente. ahora en poquitos más vas a cumplir 30 años. Pues sí, en breves ya. El tiempo pasa muy rápido, la verdad. Hace poco pensaba que tenía 15, 16, pero ya voy por los 30. Bueno, yo siempre le pregunto a mis entrevistados lo que yo denomino la época romántica del ajedrez. Digamos, eran los campeones destacados que vivieron sin computadora o se formaron como ajedrecistas sin computadora y recién apareció en la última etapa de Gary Kasparov. Desde Sí. Steinitz hasta Kasparov, ¿cuáles fueron tus modelos? Pues a mí me gustaba mucho Karpov, vi muchas partidas, también seguí bastante a Botvinnik. Él tenía unos libros, partidas selectas, que me los había leído bastante. También leí bastante sobre Petrosian y bastantes libros de tal. Y sí, creo que podría decir que esos cuatro son los que más me han influenciado de alguna manera. Ahora, hay muchos matices diferentes ahí. Tal como decimos en Argentina, te tiraba la pieza por la cabeza Sí, y Petrosian no te daba media casilla. O sea, era un jugador muy meticuloso. Digamos, sí. ¿qué te gustaba de uno? ¿Qué tomaste del otro? Bueno, pues efectivamente de tal el hecho de atacar y sacrificar, ¿no? Que sobre todo en los primeros años de mi carrera, pues lo he utilizado bastante. Incluso yo diría que en 2012 hubo una partida muy bonita que le gané a Julio Granda en el Campeonato Iberoamericano, que creo esa partida fue del más puro estilo tal, así que eso me ayudó bastante. Creo que de Botvinnik lo que más me influenció, tal vez no tanto su juego, pero leer los comentarios que hacía y lo meticuloso que era a la hora de prepararse. Sí, yo en una oportunidad escuché que él, por ejemplo, tenía que estudiar a Max Ewe, por ejemplo. Y Botvinnik hasta se daba cuenta que, por ejemplo, que si Ewe tenía que hacer una jugada con la dama corta o larga, Ewe elegía las jugadas cortas. Hasta eso estudiaba Botvinnik. Como la lógica matemática o el razonamiento de los rivales. Era un laboratorio ese hombre. Sí, era increíble además con el detalle que preparaba no solo las partidas, sino el torneo entero. A veces decía, bueno, esta partida a tablas está bien, aquí hay que ganar. Incluso él en un momento, en uno de sus libros, dice lo importante que es mantener la energía desde el principio del torneo hasta el final. E incluso era muy meticuloso en eso. Bueno, eso capaz de ganarle a algún rival y empatar con otro, en el fútbol se conoce como la media inglesa, que sería como ganar de local y empatar de visitante. Una cosa así Mm. sería. Ajá, sí. ¿Entendés? Bueno, vos en España tuviste desde el 2004 en adelante, saliste campeón sub de todo, sub 14, sub 16, sub 18. Sí, Eh, ¿qué gané. le, ¿Qué le puedes contar a los que van a ver la entrevista de esa etapa tuya? Pues la verdad que fue una etapa en la que trabajé mucho. Yo, la verdad, desde que tenía 12 años, 13, hasta los 18 trabajé mucho y fui capaz de compaginar tanto los estudios como el ajedrez. Y en esa época, pues creo que la mayor diferencia es que yo sabía que quería jugar al ajedrez. Yo quería convertirme en gran maestro. Y creo que muchos de mis compañeros y amigos que estaban en esa época no lo tenían tan claro. Creo que fui mucho más decidido en ese sentido. Cuando llegaste a maestro internacional, ¿qué tenías? Como un fuego sagrado adentro que sabías que te impulsaba a dar un paso más y llegar a la maestría de gran maestro.
Bueno, yo en realidad con 10 años, hay una entrevista que me hicieron cuando yo tenía 10 años y dije que a los 16 años sería gran maestro. No me preguntes por qué, pero así lo dije. Y no sé, de alguna manera siempre he confiado en que podía conseguir las cosas que me proponía y puedes llamarle tozudez, fe ciega o como quieras llamarlo, pero siempre he creído que puedo conseguir las cosas que me propongo. Para mí yo lo llamaría temperamento. Puede ser también, sí. Bueno, tenemos un amigo en común que le tengo que mandar saludos, que es el gran maestro argentino Alejandro Hoffman, que vive y juega ajedrez para Uruguay. Y él me contó, y vos también escribiste en mi canal, que él te conoció con tus 2200 de Elo y te llevó a 2500. Incluso más diría, o sea, mi Bueno, relación con con Alejandro Alejandro. es muy larga. O sea, al principio, lo primero fue cuando yo tenía 11 12 años, yo había llegado a 2200, pero en mi ciudad no había nadie que me pudiera entrenar en ese momento. Y entonces en Mondariz, en la escuela de ajedrez Kasparov Marcote, donde había un gran maestro que era Alejandro. Y durante un año mi padre me llevaba 2 3 veces a la semana en coche, 1 hora de ida y 1 hora de vuelta para poder entrenar con Alejandro. Y yo, tanto en la ida como la vuelta, aprovechaba para hacer mis deberes de la escuela. Y así fue como conocí a Alejandro. Bueno, te Y ayudó un montón. me ayudó muchísimo y diría que no solo ajedrecísticamente, sino creo que Alejandro es una de las mejores personas que he conocido en mi vida. Creo que es muy difícil conocer a una persona que diga, Alejandro es mala persona. No he conocido todavía. Y me ha enseñado muchísimas cosas, tanto del ajedrez como de la vida. Estaré siempre muy agradecido por haberlo conocido. Y nada, la verdad que si nos podemos hablar de Alejandro, creo que nos podemos tirar toda la hora casi. Sí, no, es una excelente persona. Bueno, en la entrevista que yo le hice, él se declara de fútbol hincha de Boca Juniors, aunque él estudió toda la vida, así como él te ayudó en tu formación, a él lo ayudó el gran maestro Oscar Pano a que él se forme en River. Y yo estuve averiguando y vos sos fanático del Real Madrid. Vamos a contarle un poquito a la gente tu pasión futbolera. Bueno, a mí me encanta el fútbol desde siempre. Yo, de hecho, siempre he jugado bastante bien al fútbol, pero cuando tenía 10 11 años, pues había que decidir un poco si jugar al fútbol o jugar al ajedrez, ¿no? Y decidí jugar al ajedrez. Pero siempre he jugado al fútbol toda mi vida. De hecho, incluso cuando vine a Bulgaria, jugué en la primera división de fútbol sala. Y el fútbol me encanta. Siempre me ha encantado y jugaré siempre que pueda. Bueno, esto mismo que vos estás declarando, en una entrevista anterior que le hice al gran maestro Miguel Ángel Quinteros, él contaba, Miguel Ángel Quintero fue 2 veces campeón argentino, fue amigo de Bobby Fischer, 6 veces olímpico, un fenómeno. Él contaba que en sus inicios jugaba ajedrez en el club Jaque Mate los viernes hasta altas horas de la noche y los sábados tenía que entrenar fútbol a la mañana temprano. Y no se llevaban bien de la mano acostarte tarde por jugar ajedrez blitz y después levantarte para ir a entrenar. Y tuvo que elegir. Y bueno, por suerte se quedó con el ajedrez, aunque él dice que juega muy bien al fútbol. Pero bueno, Sí, pues un caso similar el mío, la verdad. De hecho, yo cuando tenía 16 años, cuando di el salto a gran maestro, jugaba a la vez en un equipo de fútbol de mi ciudad y al ajedrez. bueno, por ejemplo, en su momento le pasó lo mismo a un gran tenista, Boris Becker. Él hacía fútbol sala y tuvo que dejar y se dedicó al tenis Ajá, y llegó a lo máximo en el tenis. Bueno, ajá. vos sos hincha del Real Madrid. Sí, Bueno, del Real Madrid desde siempre. bueno. Cuando vos eras chico, en el año 2000, tenías 9 años, eh, el club Boca Juniors le gana una final intercontinental al Real Madrid. En ese equipo atajaba Iker Casillas, jugaba Figo, Roberto Carlos.
que es el que descuenta, que hace un gol, porque Boca gana Ujú. 2-0 al principio, con 2 goles de Martín Palermo, a los 3 minutos y a los 6 minutos. Y después descuenta Roberto Carlos. Y después el Real Madrid ganó como 13 finales europeas seguidas. Una cosa de loco. Y perdió con el Boca Junior, como le dicen en España. Sí. Igualmente, creo que en esa época no me dolió tanto que Boca le ganara al Real Madrid porque mi tío abuelo eh, vivía en Argentina y siempre venía a menudo y me regalaba camisetas cada año. Y la camiseta de Boca me la habré puesto un montón de veces. Habré jugado un montón de partidos de fútbol con ella. Así que, en parte, en ese momento, Boca y Real Madrid todavía no era una gran diferencia para mí. Sí, me habías contado que tenés la de Boca, la de River, la de varios clubes de Argentina. Así que tenés eh, como una ligazón con Argentina también, por intermedio de tu tío abuelo. Sí, así es. Es impresionante. Bueno, contanos un poco tu participación en los torneos de ciudades autónomas de España. De ciudades autónomas. Claro, sí, de Galicia 2005, por ejemplo. ¿Vos jugabas esos Gali- torneos? Claro, yo el último que recuerdo, creo que era en 2003, cuando jugué el campeonato gallego absoluto. Yo tenía 11 años y quedé subcampeón gallego absoluto. Y creo que después de ese jugué alguno más, pero jugaría un par de ellos más y después ya no seguí jugando los campeonatos autonómicos. Y Simplemente jugaba los nacionales. jugaste los nacionales. Ahora, Sí. recién decías que estás en Bulgaria. ¿Vas a Mm. jugar siempre para España o te pueden ofrecer por tu ranking internacional jugar para en Sofía, para Bulgaria, al ajedrez? Pueden pasar muchas cosas, pero yo seguiré jugando por España. Siempre. O sea, esté donde esté, he jugado por España desde que tengo 10 años. Me han ayudado muchísimo, sobre todo en la Federación Española, durante muchísimos años. Y da igual donde esté, siempre jugaré por España. Bueno, pero ahora van todos a jugar para Estados Unidos. Aronian va a jugar para Estados Unidos. Nakamura, que nació en Japón, juega para Estados Unidos. So, que nació en Filipinas, juega para Estados Unidos. Es muy noble que vos quieras mantenerte con la Federación Española. Bueno, en realidad no sé, creo que es muy importante ser agradecido en esta vida y Estábamos hablando que era muy noble tu gesto de jugar para España, aunque vivas en Bulgaria, porque yo te comentaba que había muchos ajedrecistas que, por ejemplo, ahora juegan todos para Estados Unidos. Nakamura juega para Estados Unidos y nació en Japón. So juega para Estados Unidos y nació en Filipinas. Es muy noble tu gesto de decir yo siempre voy a jugar para España. bueno, a ver, para mí es muy fácil hacerlo. Me han ayudado siempre durante muchos años. He representado a España durante 20 años. No veo que tenga sentido cambiar, pase lo que pase. Entonces, Tu primera Olimpiada fue en el 2010. sí, Contanos un poco efectivamente. de eso. Pues fue una Olimpiada muy interesante porque yo era como bueno, no era el novato porque ese año también había entrado Daniel Alsina a jugar, así que digamos que yo no era el novato a pesar de ser el más joven. Y fue un torneo muy interesante porque jugué prácticamente todas las partidas y estaba jugando muy sólido. De hecho, solo perdí una partida, hice varias tablas, pero se sentía muy bien jugar con España. Y sobre todo cuando llegamos a la última ronda, que jugábamos contra Rusia. Y claro, tú eres muy, muy joven, o sea, tienes 13, 14 años y quieres jugar con la selección. Pero lo que no imaginas es que en tu primer año de la selección, la última ronda, vas a poder jugar contra los rusos. Y nada, la verdad que ese día siempre lo recordaré, el de la última ronda. Mi partida contra Svidler, que le gano en 30 jugadas con negras, es como uno de los mejores momentos de mi carrera, la verdad. Vos estás diciendo que le ganaste en 30 jugadas a Spindler como así al pasar. Él fue 8 veces campeón ruso. O sea, es un Mm. genio.
Sí, bueno, ese día me pilló muy inspirado, la verdad. Es de las mejores partidas que he hecho. También fue así un poco estilo tal, aunque un poco más de contraataque en realidad. Pero bueno, hubo un sacrificio de calidad muy bonito y al final le di mate. ¿Y cómo te preparaste? Teniendo los nervios de tu primer año con la selección, sabiendo que jugabas contra una potencia que era Rusia, sabiendo que te tocaba Svidler, ¿qué consejo te dieron? Pues esa es una de las mejores experiencias de equipo que he tenido en toda mi vida. En ese momento el capitán era Jesús de la Villa, de la selección, y el día antes de jugar contra Rusia, porque había un día libre antes de la última ronda, y quedamos todos en su habitación y empezamos a dar ideas. Bueno, ¿qué jugarás tú? ¿Qué jugará el otro? Y sobre todo me acuerdo de tanto la partida de Jordi Mayen en el tercer tablero y mi partida en el cuarto tablero, porque fue un poco las partidas que más preparamos. Y recuerdo cómo De la Villa le recomendó una variante a Jordi Mayen y consiguió una posición muy cómoda contra Karjakin y consiguió tabla sin problema. Y yo tenía muchas dudas, porque claro, ¿qué le juegas a Svidler? Lo más normal es que te juegue peón de rey, pero ¿qué le juegas? ¿Le juegas muy sólido? ¿Le juegas al ataque? Y el actual capitán, Jordi Mayem, que en ese momento era jugador, me dijo, ¿por qué no juegas la Philidor? Porque me dijo que Svidler jugaba una variante con G3 contra la Philidor y que él tenía una partida contra Negi, en el que hacía un H5 en un momento concreto. Y me dijo, ¿por qué no le juegas eso? Y lo estuvimos preparando un poco, tal, y al final decidí jugarlo. Y la verdad que si no hubiera sido por Jordi, que me hubiera dado la idea de jugar la Philidor contra Svidler, es muy probable que no le hubiera ganado. Yo te preguntaba cómo te preparaste, porque yo la conozco mucho a Claudia Mura, que es una jugadora argentina excelente, tiene un pergamino maravilloso. Y en la Olimpiada de Novi Sad en 1990, vos todavía no habías nacido, Mm, ella tenía que jugar contra las rusas y en esa época le tocaba o Maya Chiburdanidze o Nona Gapisdashvili, que para ella era una diferencia muy fuerte. Y le preguntó a Miguel Naidorf, una leyenda, dice, don mm. Miguel, ¿qué hago? Y don Miguel le dijo, date un baño de inversión y anda a jugar tranquila. O sea, a veces conviene llegar fresco a una partida y no... Porque a veces los ajedrecistas decimos, tenemos muchas variantes en la cabeza y después medio que se te agarra una laguna, te perdés. Y a veces te conviene dormir bien, ir fresco, ir despierto. Y bueno, vos tomaste por el lado del laboratorio, de preparar. Y Yo te dio confío mucho en la resultado. preparación, yo. O sea, creo en eso de que hay que ir con la cabeza fresca, pero si no estás bien preparado, me refiero, si no consigues una posición decente de apertura contra un buen jugador, es muy difícil que le puedas ganar. Y la verdad que siempre he confiado en la preparación y creo que siempre lo haré. ¿Y ese match cómo terminó con Rusia? Empatamos 2-2 y fue una pena porque si hubiéramos ganado creo que podíamos quedar cuartos, casi terceros. Y bueno, quedamos sextos al final con ese empate contra Rusia en la última ronda. Bueno, pero ¿y tu performance cómo fue? Al final el torneo creo que fue 2-7-10 o 2-6-90, por ahí, cerca de los 2-700, que para hacer la primera Olimpiada no está mal. Sí, bueno, hay un caso famoso de Vladimir Kramnik, que él no tenía título de maestro FI de nada, y en su primera Olimpiada, en el 94, hizo una performance maravillosa, creo que hizo 12,5 de 13, Sí, una cosa astronómica. si no recuerdo mal, fue recomendación de Kasparov llevarlo. Sí, porque le daba clases en esa época. Sí, Kasparov dijo, este hay que llevarlo, y acertó. Y pensar que después en el año 2000, cuando Kasparov se va de la FIDE en el 93, en el 2000 Kasparov pone en juego su título por la federación que él había creado, que era la PSA, y juega el match con Kramnik, y Kramnik le Sí. gana 2-0 y 13 tablas. Es como Hmm. que el alumno superó al maestro, por lo menos por lo que se habla de ese match, digamos. Sí, justo ese match se lo ganó, jugó muy sólido y al final pues le ganó el match, sí. Bueno,
¿Vos conocés algo de la historia del ajedrez español? Por ejemplo, en el 87 jugaron el match en Sevilla Karpov y Kasparov, o mejor Ujú, dicho, sí, Kasparov y Karpov, porque ya Kasparov era campeón del mundo, que sí. fue un match impresionante. ¿Te conoces de la historia ajedrecística española? ¿Sabes quién fue Arturo Pomar, los torneos de Linares? ¿Qué Sí. conoces de eso? No, no conozco en muchísima profundidad, pero conozco la figura de Arturo Pomar, lo bueno que era. De hecho, vi partidas suyas. Hubo un momento, hubo una vez un torneo en Rusia muy duro, no me acuerdo cuál era el nombre, que jugó contra todos los buenos soviéticos y tenía que aplazar un montón de partidas, analizar solo, un poco demostrando lo difícil que era en ese momento Hay luchar una, contra la maquinaria rusa. hay una anécdota muy cómica que Bobby Fischer empata con Pomar. Y Ujú. Fischer dice, pobre, ahora tiene que volver a trabajar al correo, porque en esa época un gran maestro de la talla de Arturo Pomar trabajaba en el correo y cuando él tenía que ir a jugar un torneo internacional fuera de España, pongámosle que él tardaba 15 días, 21 días, un mes, el mismo Sí. Arturo Pomar tenía que conseguir un suplente para él en el correo para que no se pierda el trabajo que él desempeñaba en esa función a nivel laboral. Y hasta parece que le tenía que pagar al suplente para él poder viajar al torneo. Una Bueno, cosa es que en increíble. realidad el ajedrez hasta la llegada de Fischer no era profesional. Solo los soviéticos eran jugadores profesionales porque recibían unos honorarios del gobierno, pero ningún otro jugador era profesional en esa época. Bueno, por ejemplo, a Fischer, dentro de todas las cosas grandiosas que hizo en el ajedrez, por ejemplo, el reloj con tiempo agregado, Ujú. de poder sumarle 3 segundos a 90 más 30, el ritmo Sí, pensado, todo ese reloj digital se lo debemos a él. sí, Por ejemplo, efectivamente. el ajedrez que ahora se llama 960, que se sortean las posiciones de la torre, el caballo y el alfil, eso lo introdujo él, porque él ya decía que Ujú. el ajedrez normal estaba como acabado. Sí, pero queda tanto por descubrir todavía. Sí, ¿no? Queda mucho. Yo estudio cada día y me parece más complicado. Ah, cuanto más sabes, más complicado te parece. Bueno, el otro día yo hablaba con Alejandro Hoffman y él me decía que te acompañó a un torneo en la India, que fue un mundial juvenil, que no te fue muy Sí, bien porque no fue tu torneo. ¿Qué experiencia tienes de haber ido a la India, que tienen otra alimentación, otra religión? ¿Qué te impactó de la India? bueno, me impactó. Bueno, las condiciones del torneo no fueron las mejores, ni mucho menos. Eh, y, bueno, a mí la India no es un país. La gente, los indios me caen genial. Tengo muchos amigos de la India y tal, pero la verdad que cada vez que voy ahí tengo algún problema con el estómago o siempre me pasa algo. Así que la verdad que no tengo muy buenos recuerdos así de jugar en la India. Y bueno, y de ese torneo en particular fue una pena porque creo que era el que mejor en forma estaba en ese mundial, pero tuve varias partidas desafortunadas que perdí. Es que incluso creo que gané, es que perdí 3 partidas en ese torneo y una partida era totalmente ganada. Y bueno, en realidad esa es la diferencia entre quedar campeón del mundo y quedar cuarto, quinto. Pero vos llegaste a Así ser que campeón del mundo juvenil. yo quedé subcampeón del mundo en sub-18, creo que fue el 2008, no, 2009, en Turquía. Y en Turquía la alimentación era mejor, el ambiente era Sí. mejor. No, ahí todo, la verdad que todo salía muy bien y de hecho no gané porque justo en la última ronda hice tablas y el ruso ganó. Y me pasó en la última ronda y ya está. ¿Te acordás quién era el ruso? Sí, claro, Maxim Matlakov es un Ah, chico de mi edad que hemos, durísimo. hemos jugado desde hace... La primera partida hace 15 años la jugamos. Bueno, hace un rato hablabas de tu desempeño en el seleccionado español. Bueno, cuéntame un poco tu relación con el Divis, que acá en Argentina lo queremos mucho, con Pepe Cuenca, que es un tipazo.
Cuéntame cómo te llevas con ellos y con algún otro jugador español más. Bueno, con el Divis lo conozco desde hace casi 20 años. Una vez vino a jugar un torneo a Mondariz, un torneo cerrado, y desde esa somos muy buenos amigos durante muchísimos años. Él me ayudó mucho. En el año que fue 2008, 2009, fuimos a jugar varios torneos juntos, compartiendo habitación, preparando partidas. Ese fue en el momento en el que yo llegué a Gran Maestro y él llegó a 2450. Fue su mejor racha. Y bueno, la verdad que nos llevamos muy bien desde siempre. Y nada, es un gran amigo. De hecho, hablamos a menudo. Bueno, hubo una Copa Dicharachera en el 2019 que tuviste un incidente, porque te pedían que por reglamento comentes la partida y en un momento dejaste de hablar, de comentar. ¿Fue así? ¿En cuál? Contra Ángela Rivas, tal vez. Puede Sí, ser. claro, y parece como que te retaron ellos dos, porque tenías que jugar y hablar y no comentabas. Es que cuando estás compitiendo, hay un momento en el que la cabeza se te cierra y solo piensas en la partida. Y yo creo que ni me di cuenta, básicamente. Me concentré tantísimo en lo que estaba haciendo que se me olvidó. Bueno, en el 2020 participaste en un programa de televisión. Sí. Contale un poco a la gente cómo fue tu experiencia, qué sentiste. Bueno, pues fue un- la verdad que si hubiéramos estado en otra época no habría participado, pero teniendo en cuenta que el ajedrez está muy parado y tal, me llamaron, le quería un ajedrecista, les pareció que iba a ser muy interesante y, me, y al final puedes decidir. Y fue una experiencia interesante porque era una temática en la que no entendía mucho, la verdad, pero había un momento final que me parecía muy interesante, que era el de repartirse el premio 60-30-10. Y que me parece que es muy psicológico y al final la estrategia es súper importante. La estrategia que sigas a lo largo del programa y cómo la gente te percibe para ese último momento. Y no, la verdad que me lo pasé muy bien y bueno, pero sin más, fue anecdótico, diría yo. Bueno, contale a la gente, ahora hace un tiempo estás en Sofía, Bulgaria. ¿Cómo desembarcaste en Sofía? ¿Quién te convocó? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás estudiando? ¿Estás jugando ajedrez? ¿Estás dando clases? ¿Qué haces en Bulgaria? Pues la primera vez que vine a Bulgaria fue en 2013. En verano de 2013 yo hablé con mi amigo Iván Cheparinov, charlamos y me dijo, oye, ¿por qué no vienes a entrenar? Y vine a entrenar aquí en el verano. Estuvimos una semana, 10 días, entrenando, jugando al fútbol. Y el último día me dice, ¿por qué no te vienes a vivir a Bulgaria y entrenamos? Lo pensé 10 segundos y dije, vale, pues voy a Bulgaria. Y unos meses más tarde me vine con una maleta y me vine a vivir a Bulgaria. Y así es como vine. Y luego, bueno, conocí a la que es mi esposa ahora, aquí en Bulgaria, y nada, y ya no me muevo de aquí, como quien dice. Pero llegaste soltero a Bulgaria. Y sí, llegué soltero con una... Mi pareja era mi maleta. Eso es. Como Napoleón, con una mano adelante y una atrás. Sí, sí, con la maleta y a lo que toque. Y nada, y ahora estoy aquí. Pero fue a probar suerte, o sea, no es que fuiste con un cronograma de torneos para jugar. No, a ver, en ese momento yo quería dar un salto adelante en mi ajedrez y por una consideraba que España no era el lugar adecuado para mí en ese momento. En ese momento el único ajedrecista fuerte, así muy fuerte, era Paco Vallejo en ese momento, que estuviera en activo y bueno, David Antón todavía no era tan fuerte. Y bueno, decidí que tenía que probar suerte y me fui a Bulgaria. Y la verdad que salió bastante bien. De hecho, conseguí en el año 2000, ¿qué fue? 2016, creo. Llegué al número 88 del mundo. Llegué a un ranking de 2662.
Así que creo que la decisión de venir a Bulgaria para mejorar en ajedrez, sobre todo trabajando con Iván Cheparinov, fue una buena decisión. Impresionante. Yo lo sigo mucho a Vallejo Pons por Facebook y él una vez estaba enojado porque jugó un torneo de póker y perdió y le hicieron pagar impuestos y estuvo enojado mucho tiempo. Eh, ¿Vos tenés otro pasatiempo aparte del ajedrez? ¿Te gusta jugar al póker? Aparte del fútbol, ¿hay otra actividad que te despeje? Bueno, sobre todo deporte, pero me gusta leer un muchísimo, leer, sobre todo ahora este año, llevo los últimos meses leyendo mucho sobre economía, que es algo que nunca me lo había permitido, no tenía tiempo para eso, pero viendo cómo está el mundo me parece que es un conocimiento bastante útil a día de hoy. ¿Y tenés pensado hacer alguna carrera aprovechando que ya te vas a quedar a vivir en Bulgaria, que tenés esposa, que estamos en cuarentena con el COVID? Otra de las cosas que hice al venir a Bulgaria en 2000, ¿qué fue? En 2014, 2015, empecé a estudiar la carrera de entrenador deportivo con especialidad en ajedrez en la Academia Nacional del Deporte, en Sofía, Bulgaria. Y después de los 2 primeros años existía la opción de hacer una segunda especialidad, que era manager deportivo. Y yo a día de hoy tengo la doble titulación, de entrenador deportivo y de manager deportivo. Y a día de hoy la verdad que no estoy pensando estudiar algo más. De momento estoy contento con lo que he estudiado. Eso está muy bueno porque es difícil para los que llegan a ser gran maestro en ajedrez tener otra carrera. Por ejemplo, Oscar Pano, que es una leyenda del ajedrez argentino, que hace poco cumplió 86 años, él fue ingeniero, o sea, tiene el título de ingeniero. García Palermo, que tiene el récord de ser el único argentino que le ganó a un campeón del mundo reinante. Él le ganó a Karpov en el año 82. Por ejemplo, es abogado. No es fácil tener tiempo para ser gran maestro de ajedrez y aparte abordar otra carrera. Así que lo tuyo es muy loable. Bueno, sobre todo desde a partir del año 70, cuando empieza el ajedrez a convertirse en un juego profesional, a partir de ese momento es mucho más difícil para cualquier persona compaginar ambas cosas. De hecho, para mí fue muy complicado al principio, pero bueno, al final lo conseguí. Vos hablás de 1970 y es justo el año cuando aparece el coeficiente Elo en ajedrez, digamos, ¿no? Por Arpad Elo, que estaba Fischer arriba de todo y después venían todos los rusos y Larsen y Fischer estaba primero. Vos le denominás dificultad al ajedrez cuando ya apareció ese ranking, pues no es casualidad que justo digas de 1970 en adelante. Es Bueno, es por, que sí, me refiero, era necesario darle un orden al sistema mundial del ajedrez, ¿no? Había muchos jugadores, creo que era correcto la existencia del Elo. El problema que ahora hay tantos jugadores que el Elo también depende mucho de contra quién te enfrentas. sí, y también en esa época estaban, por ejemplo, los rusos, o mejor dicho, soviéticos, estaban todos aglomerados en una sola nación. Ahora vos tenés lituanos, no sé, hay muchos países que desaparecieron y se formaron otros. Por ejemplo, antes eran todos yugoslavos, ahora tenés Serbia y Montenegro, o sea, entonces hay Sí, mucho más países y mucho más jugadores desparramados por todos lados. sí, así es. Por ejemplo, Giroud jugó para España Y juega, y juega. Bueno, sí. en otra época él no hubiese abandonado jugar para los soviéticos, ¿entendés? O sea, no hubiese jugado nunca para Sí, España. bueno, justo coincidió con la caída de la Unión Soviética, ¿no? Su, su carrera. Bueno, y de los ajedrecistas argentinos, ¿tenés relación con alguno? ¿Hablás con Pichot, con Mareco? ¿Con quién te tratás? Bueno, he jugado con ellos en los torneos y tal, pero bueno, ahora mismo no estoy muy en contacto con ellos, ¿no? Cada uno
está sus cosas, estamos lejos. Solo tener más trato con los otros jugadores españoles. Y bueno, pero con el que siempre he tenido mucho contacto es con Alejandro. Ahora no tanto porque nos dedicamos a cosas distintas, pero bueno, son cosas que pasan. Vos contabas que tuviste un tío abuelo que vivió en Argentina. Sí. Eh, ¿No tuviste nunca la oportunidad de conocer nuestro país? ¿Tenés pensado venir a hacerse algún magistral? ¿Te gustaría venir visitar Argentina? Estuve en Buenos Aires hace un par de años de vacaciones, 5 días. Espera, ¿cómo fue? 5 días o no, 3 días en Buenos Aires y de ahí nos fuimos a Iguazú. Las cataratas del Iguazú, Sí, en Misiones. sí. Y esa fue un poco mi visita a Buenos Aires y me gustó mucho la ciudad, la verdad. Pero bueno, a ver cuando tengo la posibilidad de ir por más tiempo y hacer otras cosas también. Mi tío abuelo siempre me decía que él hacía dos cosas, jugaba ajedrez y a pelota paleta. Eso es lo que... Sí, la Y, pelota paleta. Bueno, Argentina tuvo un hombre que fue 12 veces campeón del mundo de pelota paleta, fue socio del Club Geva. ¿No? Argentina también tuvo una tradición, pero en España también se juega tipo high alai, que es como un caño grande y se pone la pelota en el medio. Tiene varias modalidades en España. En España son potencia. pues Con... tendré que aprenderlo, porque la verdad que siempre me gusta aprender nuevos deportes, así que tendré que ponerme a ello. Bueno, y en Argentina, ¿tuviste la oportunidad de comer el asado nuestro? Espera. Bueno, todo lo que sea comer carne, Alejandro me ha instruido bien. Hemos comido. Ahora me acuerdo de comer carne una vez que estuvimos en casa de Cámpora, comiendo una buena carne argentina. Sí, Daniel Hugo Pe- Cámpora, sí. Sí, pero ahora justo asado, pues no recuerdo. Porque cuando estuvimos no sé si tuvimos tiempo cuando estuvimos en Buenos Aires, pero no lo voy a perdonar. Con que me pongas un asado delante, Bueno, Alejandro Hoffman cumple el 26 de octubre y yo cumplo el 23. Y yo siempre le ajá. digo que si él viene, le debo un asado y lo voy a invitar. Ojalá que se pueda hacer algo todo junto. Con vos no puedo jugar ajedrez, porque me llevas 1000 categorías, pero te puedo llevar a la cancha de Boca, a que veas el estadio, podemos comer asado y lo disfrutamos mucho. Lo del asado, vamos, lo firmo ahora mismo, que una buena carne nunca se le hacen feo. Bueno, y Alejandro Hoffman se formó en el ajedrez con Pano en River, pero él su corazón lo tiene en Boca Junior. Así que tenemos la puerta abierta, vas a conocer el Museo de Boca, vas a conocer... La cancha, bueno, no sé si se puede ir, ahora no se puede ir con público en Yo Argentina. estuve en la cancha. Fuimos de turismo ahí. Estuve ahí. Me hice unas fotos por ahí. Por ejemplo, a Messi, bueno, vos sos del Real Madrid, pero a Messi lo conocés. A ver, yo soy del Madrid, pero Messi es el mejor. O sea, una cosa es ser del Madrid y otra cosa es ser tonto. A ver, O sea, no podés no reconocer la genialidad de... no, no, Messi es el mejor del mundo. O sea, y se acabó. No hay discusión. en esta época. Hay otros Sí. que hablan de Pelé, el brasilero, otros hablan de Diego Armando Maradona. No, Maradona era cosa de locos. Yo a veces me pongo vídeos de Maradona y digo, madre de Dios, qué bueno era. Sí, Claro, sí. lo que pasa es que cuando él brillaba en el Mundial de México 86, vos todavía no habían nacido, te faltaban 5 años. Sí. En vídeo no me quedaba otra. Bueno, yo tuve la suerte de estar en Argentina en una Copa América que jugaban Argentina-Perú Mm. y Maradona le hace un gol a Perú que es idéntico a un gol que él le hace a Bélgica en el Mundial 86, que se desparrama por el borde del área y se está cayendo y es famosísimo ese gol. Bueno, en esa Copa América hizo el mismo. Sí, bueno, la velocidad con la que jugaba, ahora te matan a patada, bueno, en la época de Maradona también, pero eh, a Messi, a todo esto, a Cristiano Ronaldo, otro genio, es, eh, Sí. es maravilloso lo que hacen. No, no, sí, eso. A ver si vuelven a jugar otra vez en España los dos. Sería más divertido.
Bueno, ahora se está diciendo que el Kun Agüero va a tener el pase en su poder, entonces parece que una manera de retenerlo a Messi en el Barcelona es traerlo al Kun Agüero a jugar al Barcelona. Puede ser, ¿no? Ya veremos. Pensaba que el Barcelona iba a terminar muy mal este año, pero últimamente estuve viendo algunos partidos y parece que tienen chicos jóvenes que son bastante buenos, así que puede que se recupere. Está a 4 puntos de la punta y le falta jugar todavía con el Atlético Madrid. Sí, no, pero es más las sensaciones. Parece que pueden jugar bien, porque hubo un momento que eran horribles. Es que en defensa eran agujeros por todas partes. Si Messi no hacía gol no podían hacer nada, pero ya ha mejorado. Una cosa que me llamó la atención, yo en el 2020 tuve la suerte de poder viajar con mi esposa un poco por Europa y cuando visitamos España, que estuvimos en Barcelona, en Madrid y en Toledo, en Madrid me llamó algo poderosamente la atención. Los chicos que eran aficionados al Atlético de Madrid se compraban la camiseta y en vez de ponerse el apellido de algún goleador, se ponían en la espalda, se hacían grabar el apellido de Simeone, que es el técnico. Ellos admiran Normal, a Simeone. pero es que el Atlético no hacía nada durante, no sé, 10, 15 años. Y llegó Simeone y de repente el equipo era otro. Pero acá en Argentina es impensado ponerte el apellido de un técnico en la espalda. A lo sumo, cuando Maradona dirigía Gimnasia, se ponían a Maradona en la espalda por lo que hizo como futbolista, no como técnico. Sí, bueno, es que fue un caso tan tremendo el del Cholo, es que con un equipo que no parecía excesivamente bueno, consiguió luchar con Madrid y Barcelona durante ya 10 años. Es impresionante. Sí, le jugaba de igual a igual y a lo sumo en alguna final con el Real Madrid llegaba a tiempo suplementario empatado y perdía por penales, pero no es que estaba parejo el match. Bueno, incluso la Champions esa del gol de Ramos, bueno, no la ganaron de milagro, ¿no? Bueno, y un colaborador de Simeone, el Mono Burgos, ahora Sí, vino con colaboradores españoles y asumió recientemente como técnico de Newell's Old Boys de Argentina. Está trabajando en Argentina. sí, lo he visto. Se quiere llevar a Messi, seguramente, ¿eh? Poco difícil. Newell's Old Boys es un equipo que tiene mucha historia en Argentina. Por ejemplo, Maradona jugó en Newell's Old Boys, Messi jugó en Newell's Old Boys, Mm, sí. el Borrito Ortega jugó en Newell's Old Boys. Bueno, si venís para la Argentina, ya tenemos el cronograma armado de lo que tenemos que hacer. Tenemos que comer asado, tenemos que ir a hablar de fútbol, ir a la cancha. Y si hay un partido así de una pachanga con algún equipo de Argentina, también. Sí, bueno, Boca juega mucho la Copa Libertadores, River también. Pero ahí no me van a dejar jugar. No, pero por lo menos lo podemos disfrutar. Sí. Bueno, te agradezco por la entrevista, me divertí muchísimo y Bueno, yo también, Federico. bueno, estamos en contacto. Vale, que vaya todo muy bien. Gracias por todo. Gracias a ti, un abrazo.